Si hay algún problema, por favor, o hay algún inconveniente con el audio, con el video, ¿no? Hacen háganmelo saber. De igual manera, si alguien quiere interrumpir por hacer alguna pregunta o algo no está claro, por favor, levante la mano, ¿no? Y inmediatamente vamos a atender a la pregunta o al comentario que alguien. Buenas noches con todos. Yo soy el doctor Cristian Aranas, soy médico geriatra del Hospital María Auxiliadora. ¿No? Este es el segundo ciclo que estoy con un muchacho de la Universidad de Ricardo Palma, ¿no? Y en esta ocasión me ha tocado revisar el tema de dislipidemia y obesidad, ¿no? Es un tema bastante común que muchas veces no se le da la debida importancia del caso, ¿no? Es bastante trascendente y en realidad eh, no es cosa de temer, ¿no? Muchas veces, como vemos, metemos algo de bioquímica en la parte teórica, ¿no? Para poder entender, tener alguna idea de lo que sucede. Nos da un poco de temor, ¿no? Vemos un montón de fórmulas ahí, de moléculas y nos da miedo, pero no es así, es sencillo. He tratado de hacerlo de una manera comprensible y que pueda entender. Entonces, ¿qué es la dislipidemia? Es un conjunto de patologías, pues son varios tipos, ¿no? Caracterizada por alteración en la concentración de lípidos, ¿no? En niveles sanguíneos que involucran un riesgo para la salud. Nosotros tenemos una serie de lípidos, ¿no? Varios tipos. Imaginemos que tenemos varias moléculas cargadas de lípidos, ¿no? Uno de los tipos de lípido es colesterol, otros son los triglicéridos o distintos tipos de colesterol, principalmente HDL y LDL. Eso es lo que más usamos en la clínica. Pero también tenemos otros tipos, ¿no? Que es el VLDL y el I de intermedio, DL. Ahorita vamos a ver en qué consta cada uno de ellos, ¿no? Entonces, empecemos con una definición un poco sencilla, ¿no? Las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas esenciales para el transporte de colesterol, triglicéridos y vitaminas liposolubles. Para que una sustancia, ¿no? Pueda ser transportada en el plasma sanguíneo, tiene que ser hidrosoluble, ¿verdad? No puede ser liposoluble. Tú no puedes transportar en un riachuelo, no puedes transportar, no puedes disolver, qué sé yo, bolitas de grasa, ¿no? O sustancias grasosas, ¿no? Lo que ocasionaría serían pequeños émbolos, ¿no? Entonces, las lipoproteínas en realidad son complejos, ¿no? Tienen una parte proteica y una parte lipídica que permiten el transporte, ¿no? de esa sustancia, o sea, de las sustancias grasas, ¿no? O liposolubles a través de la sangre, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? El colesterol, los triglicéridos y vitaminas liposolubles, por ejemplo, la E, por ejemplo, la A, ¿no? La D, las vitaminas liposolubles, no pueden ser transportados y sueltos en el plasma, sino necesitan proteínas transportadoras. Este complejo de proteínas transportadoras son las lipoproteínas, ¿no? La proteína más la grasa que está siendo transportada. Intervienen, ¿no? ¿En qué momento? Para la absorción y transporte de colesterol, ácidos grasos de cadena larga y vitaminas liposolubles de los alimentos. Alguien tiene una ingesta copiosa de alimentos grasosos, esas grasas que has comido para que se absorban es transportado a través de las lipoproteínas. Las lipoproteínas se dividen en 5 clases principales en base a su densidad relativa. Kilomicrones, un tipo de lipoproteína, lipoproteínas de muy baja densidad, otro tipo de proteína, lipoproteínas de densidad intermedia, otro tipo de lipoproteína, lipoproteínas de baja densidad, LDL, y lipoproteínas de alta densidad, HDL. Acá están los cinco tipos de lipoproteínas: kilomicrones, VDL, IDL, LDL y HDL, ¿no? Son los cinco. Contamos con los. Las proteínas que se combinan con las lipoproteínas son las llamadas apolipoproteínas, ¿no? El nombre nos puede confundir un poco, puede ser lipoproteínas y apo, como
como si fuese una- un añadido, ¿no? Es una proteína que está combinando con todo el complejo. Y son necesarias para el ensamblado, estructura, función y el metabolismo de las lipoproteínas. La lipoproteína va unida a proteínas que son las apolipoproteínas, que son estas de acá. No sé si ven, pero estaría bueno, vamos a poner un clic. Entonces, eso es, ¿no? Esas son las apolipoproteínas, ¿no? ¿No? Y todo este complejo son el complejo de lipoproteínas. Todo el nombre, todo esto recibe el nombre de lipoproteína. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Para que sea soluble, pueda ser transportado en el plasma sanguíneo, los fosfolípidos tienen que mostrar su cadena, su parte hidrofílica. ¿No? Entonces, y la parte lipofílica, o sea, la parte que no es soluble en el agua, está hacia adentro. Es como una estructura micelar, ¿no? Como el jabón. ¿No? La estructura micelar está hacia adentro, la parte liposoluble y la hidrosoluble hacia afuera. Cosa que esta estructura fácilmente puede ser transportada en el plasma. ¿No? Y obviamente adentro, dentro de de la lipoproteína, están los triglicéridos, ¿no? El colesterol libre y los triglicéridos, ¿no? Y las demás sustancias como son las vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, generalmente, como hemos dicho, las lipoproteínas tienen los diversos componentes, ¿no? Las de alta densidad generalmente tienen esteres de colesterol. Y estas son las apolipoproteínas que están en la cubierta, ¿no? De esta estructura. Son un montón de numeritos, no vamos a marear con estos números, no es necesario aprendernos, ¿no? Solamente tener en cuenta que las apolipoproteínas son proteínas que están ahí pegadas como de complejo. Lo que sí es importante es esto, ¿no? El LDL, ¿no? Que forma también esteres de colesterol, la apoproteína de peso de densidad intermedia, ¿no? De muy baja densidad, ¿no? Que principalmente son los triglicéridos, transportadores de triglicéridos de muy baja densidad, y los kilomicrones que predominantemente llevan triglicéridos. Eso sí es importante. Los kilomicrones y los very low densidad lipídicos transportan a los triglicéridos predominantemente, así como los kilomicrones, ¿no? Lo demás, de IDL, LDL y HDL, transportan principalmente esteres de colesterol, ¿no? Sobre todo el LDL y el HDL. Por eso es que cuando uno pide en el laboratorio, pide LDL, HDL y triglicéridos, ¿no? Son los que más se usan. Muy pocas veces pedimos digamos, sale el VDL en la muestra, porque al pedir triglicéridos, pues estás como que, digamos, incluyendo estas dos lipoproteínas. Claro, pues. Acá están las lipoproteínas, los kilomicrones, ¿no? Y los DL son las estructuras más grandes, más voluminosas y mayor contenido en lípidos. La mayoría de estos son triglicéridos, ¿no? Son esteres transportan triglicéridos. Y la proteína de alta densidad es la proteína más chiquita, ¿no? Que tiene menor cantidad de lípidos disueltos en su estructura. Acá el HDL son más chiquitos que el LDL, ¿no? A medida que va creciendo el dibujo, va aumentando la cantidad de lípidos. Eh, ¿Qué funciones tienen las apolipoproteínas? Estructural, básicamente. Estructural y vienen a formar un complemento vienen a formar un complejo con las lipoproteínas, ¿no? Estas son las apolipoproteínas, especialmente la B, que es la más conocida, ¿no? Solamente para tener en cuenta qué tipo de apolipoproteína no hay que, no es necesario entrar en cada uno.
detalles, simplemente conocer, ¿no? Eh, como hemos dicho, ¿no? Las lipoproteínas nos sirven para el transporte de lípidos, ¿no? Por ejemplo, acá en el dibujito de los kilomicrones, ¿no? Es cuando uno ingiere una comida rica en grasas, a través de los kilomicrones van a ser transportadas las grasas, ¿no? Desde el intestino hacia el hígado. En el hígado se van a ensamblar, van a formar en el LDL y en VDL, ¿no? Y estos a su vez van a seguir como transporte ya de las grasas que posteriormente van a ser transportadas por la piel, ¿no? Esto es importante porque las lipoproteínas LDL y las VLDL son las proteínas que van a formar toda la cadena de la alteración patológica, ¿no? de la dislipidemia. Es decir, va a ser partícipe del daño vascular, va a ser partícipe de la formación de placas ateromatosas, va a ser partícipe del daño macro microvascular a nivel de, ¿no? Todos los daños que todos conocemos. Estos macrófagos que han engullido, o sea, que están comiendo los DDL o que están adhiriendo hacia ellas, van a formar lo que se llama macrófagos, ¿no? Y esto a su vez van a ser agregados y van a formar esas placas de ateroma, ¿no? Son una principal patología de la ateroma. Cosa similar pasa con el BL, ¿no? BLDL, que digamos, van a tener, digamos, la secuencia parecida a la. Las lipoproteínas HDL que hemos mencionado, hay que tener en cuenta que son las lipoproteínas que van a hacer el transporte de forma inversa, ¿no? Al circulan por el torrente sanguíneo y van a captar, ¿no? Las proteínas los lípidos, ¿no? Dejadas por la LDL y todo este complejo ateromatoso, ¿no? Y van a ser transportados hacia el hígado para ser metabolizados nuevamente. El LDL va a tener una función como de limpiar, ¿no? De limpiar las placas ateromatosas y transportarlos al hígado. Y en el hígado, como recordemos un poco en las clases de bioquímica, en el hígado todas estas cadenas van a ser metabolizadas y van a formar todos los complejos de sustancias lipoicas que conocemos, ¿no? Ácidos grasos, ácidos biliares, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro, básicamente es la fisiopatología, haciendo un breve repaso, ¿no? de la parte inicial. Como clasificación de la dislipidemia, ahí está. Según su origen, tenemos las primarias, que pueden ser de causa genética o familiar, ¿no? Para personas que ya vienen, o muchas veces vemos personas que eh, tienen niveles altos de colesterol, que el papá tiene niveles altos de colesterol y por ahí ¿no? O qué sé yo, y van a tener un factor genético, ¿no? Eh, la más común, hay una serie de patologías, de tipos de dislipidemias primarias, pero la más frecuente, la más importante, es la hiperlipidemia combinada familiar. Pues nosotros para ahorrar decimos la hiperlipemia familiar, ¿no? Pero es la más frecuente, ¿no? Ojo, duplican o triplican los valores normales de colesterol y triglicéridos. Muchas veces, alguna vez vamos a tener el colesterol altísimo en personas delgadas, sanas, aparentemente jóvenes, ¿no? Entonces pensemos en una hiperlipidemia combinada. Y la secundaria, según el origen, como consecuencia de otra patología, como diabetes, hipotiroidismo, obesidad, alcoholismo, renal, uso de fármacos, principalmente diuréticos, anticonceptivos y beta bloqueadores, como fármacos que pudieran
producir o pudieran empeorar un cuadro de o sea que puede haber incremento de lípidos, de colesterol en la sangre, ¿no? Acá está la clasificación también de las dislipidemias primarias, todo lo que hemos mencionado, ¿no? La hiperlipidemia familiar combinada, y tenemos la poligénica, la hipercolesterolemia familiar, la hiperlipidemia familiar, ¿no? La combinada compromete tanto al colesterol y a la, hipertriglicemia familiar, ¿no? También este hipercolesterolemia familiar. Tenemos una serie, ¿no? Digamos, de dislipidemias primarias. Siendo la más importante, vuelvo a repetir, la hiperlipidemia familiar con la clasificación según el perfil lipídico, ¿no? Hipercolesterolemia aislada, cuando hay aumento del colesterol total y del LDL colesterol, ¿no? Hipertrigliceridemia aislada, aumento de los triglicéridos, ¿no? Dislipidemia mixta, que es aumento del colesterol y aumento de triglicéridos. Esto es más sencillo de lo que está ahí. Parece que nos quieran complicar un poco. Entonces, hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada y dislipidemia mixta, que son los dos, ¿no? Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y la, ¿no? Causas de dislipidemia secundaria, cuando están asociados a otra patología, ¿no? En caso de hipercolesterolemia, tenemos el hipotiroidismo, las hepatopatías obstructivas, el síndrome nefrótico, la anorexia nerviosa, la porfiria aguda intermitente, los estágenos, ¿no? La testosterona, por ejemplo, la ciclofluorina y la aspiatina. La hipertrigliceridemia, principalmente la obesidad, la diabetes mellitus, colesterol, ¿no? Derivación ileal, estrés, ¿no? Hepatitis aguda, ¿no? Acá se refiere a estrés fisiológico, lupus eritematoso sistémico, insuficiencia renal, estrógenos, etc., ¿no? Y otra dislipidemia con LHDL bajo, tenemos la obesidad, la diabetes mellitus, las beta bloqueadores, los anabolizantes y el tabaco, que son también algunas causas de dislipidemias por HDL bajo. Signos físicos. No pense, algunas veces tenemos el error, ¿no? Cometemos el error de pensar de que no da signos físicos solamente cuando ya hay un infarto o cuando tenemos un problema de vascular cerebral. No, no. Hay pequeños signos clínicos que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso de A y B, son santomas tendíneos, ¿no? Son como a nivel del tendón, cercano a la articulación, vemos como una bolita, como una estructura pegada, ¿no? Como si fuese un pequeño quistecito, que muchas veces se confunde exactamente con un quiste, ¿no? Con una dilatación del mismo tendón, que son los llamados santomas, que también se puede visualizar acá a nivel del tendón de Aquiles. Estos son los antelasmas, que puede presentarse en los párpados, puede presentarse en la parte superior del pómulo, ¿no? Del pómulo también, y estos son los arcos corneales, ¿no? Que es bien parecido al arco senil que vemos en viejitos, ¿no? Pero esta es una paciente joven que se ve un arco de color claro, que son los signos clínicos que este, pueden ser visualizados, ¿no? Otra cosa, bueno, lo que hemos mencionado es la aterosclerosis, la transmisión de arteriales, o plastina, es algo ya más grosero, ¿no? Eh, por eso en mi grupo, el grupo de plática que hemos tenido, siempre les hago hincapié de examinar, por ejemplo, los pulsos periféricos, ¿no? Examinamos el pie, todo diabético tenemos que mirar el pie y tomar los pulsos periféricos, el pulso perio principalmente, que es el más fácil también tomar. Y este, al encontrar pulso ausente o pulso disminuido, pudiéramos estar frente a un caso de aterosclerosis, ¿no? Y la hipertrigliceridemia también es bien importante porque nos da el llamado
acúmulo de grasa en el hígado, ¿no? Y cuando esto no está por niveles muy altos, ¿no? Niveles ya por arriba de 800, ¿no? Los libros que hablan incluso por arriba de 1000, el riesgo de pancreatitis, ¿no? ¿No? Hasta acá, por favor, alguna pregunta, interrumpan. Todo está bien. Interrumpan, por favor. Los niveles recomendados de lipidemia, los niveles actuales son los siguientes, ¿no? Los niveles que debemos buscar, que debemos tener, ¿no? Los niveles de colesterol, por ejemplo, son los niveles deseables actualmente es de menos de 200 miligramos por decilitro. El LDL, por debajo de 100, ¿no? Esto siempre varía, ¿no? Siempre ha habido tendencia de que los niveles de LDL estén cada vez menos. Incluso en algunos laboratorios, en algunos, eh, si se ponen a revisar las guías antiguas, vamos a ver incluso los 30, los óptimos antes, no lo deseable, ¿no? Ahora lo deseable, siempre, lo deseable actualmente estamos, y los triglicéridos en menos de 150, ¿no? Así como el colesterol HDL, nuestro nivel deseable es más de, ¿no? Y menor de 40 estamos en un nivel bajo de año. Recordar que este colesterol, esta lipoproteína va a ser la encargada de limpiar eh, los, los residuos, los depósitos de lipoproteínas oxidadas, ¿no? de, la, de, las, de las personas de los, ¿no? Tratamiento de lipidemia. Bueno, tratamiento tenemos, digamos, dos estrategias, ¿no? El no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico, vamos a implementar medidas higiénico-dietéticas, que fomentar buenos hábitos alimentarios, buenos hábitos de vida, ¿no? Eh, Acá está lo que se recomienda actualmente. La grasa total, ¿no? Debe estar entre aproximadamente el 25 a 35% de calorías totales. Los carbohidratos, las proteínas, ¿no? Colesterol, etcétera, y considerar un mayor aporte de fibra soluble, ¿no? Y alimentos ricos en fitosteroles, ¿no? Que son digamos, los más sanos van a producir menor cantidad de aterogéneos, ¿no? Y también, esto es sumamente importante, ¿no? El control de peso y aumento de la actividad, ¿no? Eh, Actualmente, esto es lo clásico, ¿no? Lo clásico, lo tradicional. Actualmente se estila en cuanto a dieta, manejar como alimentos naturales, alimentos procesados y alimentos ultra procesados, ¿no? Entonces, viendo de la otra manera, un alimento ultra procesado es aquel alimento que ha perdido, o sea, muestra en esencia otro producto. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? Por ejemplo, eh, digamos, los embutidos, ¿no? Los embutidos, se come una jamonada, por ejemplo, uno cree que la jamonada es carne, no es carne, es grasa, es almidón, son aceites, ¿no? Son las sustancias más grasosas. Entonces, es una estructura que ha sido completa, es un alimento que ha sido manipulado completamente, pues es un alimento ultra procesado. Otro alimento ultra procesado serían los jugos estos de naranja, que no son jugo de naranja, ¿no? Tampico, entonces, productos que tienen muy poca cantidad de la sustancia original, que es el jugo, muy poca cantidad, pero tiene el jarabe de maíz, tiene colorantes, tiene otras sustancias que, digamos, disfrazan, ¿no? disfrazan, la, digamos, la, disfrazan como un producto natural. Eso es un producto también ultra procesado, ¿no? Alimentos procesados solamente pueden ser las conservas, por ejemplo, los atunes, ¿no? Es pescado efectivamente, ¿no? Es decir, lo que comes en el atún es realmente pescado, pero que ya ha sido procesado, no está en su forma natural. Y la forma natural sería
serían, por ejemplo, las legumbres, los frijoles, cereales, ¿no? Estado natural, ¿no? Mientras más procesado sea el producto, más lipogénico, más ateromatoso va a ser. ¿Por qué? Porque el gluten lo satura, lo carga y otros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos. El porcentaje que estamos viendo ahí y el otro que es evitar alimentos procesados o ultraprocesados, en todo caso, dentro de las medidas no higiénico de peso. Igual el control del peso y el aumento de la actividad, ¿no? Eh, la siguiente estrategia que tenemos para el manejo de las dislipidemias es el grupo de algunos fármacos tipo licenciados, por ejemplo, las estatinas, ¿no? La resina, la ezetimiba, tenemos los fibratos, omega 3 y derivados, ¿no? Que sirven para, digamos, manejo de cada una de las asociaciones. Ahora vamos a ver un poco mejor acá, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que son los fármacos inhibidores de la hidroximetil CoA reductasa, que son las estatinas, van a inhibir a nivel de la síntesis de colesterol, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el grupo de la atorvastatina, la simvastatina, ¿no? Acá inhibidores de la hidroximetil CoA reductasa, tenemos estatinas, que son las más usadas, simvastatina, pravastatina, lovastatina y atorvastatina. En nuestro medio se usa más la simvastatina y la atorvastatina, que son las más usadas, ¿no? Eh, tenemos los derivados del ácido fenoxisoutírico, ¿no? Que nos sirve, que están dentro de los profibratos, por ejemplo, el ciprofibrato, ¿no? Que es uno más usado, ciprofibrato, fenofibrato, clorfibrato y el gengibrosol. ¿Esto para qué sirven? Básicamente para que son manejo de acrílico, ¿no? Resinas de intercambio iónico, realmente esto siempre lo he visto en los libros, pero muy pocas veces he visto que lo usen. Eh, para, es, pero es necesario conocer, ¿no? Conocer y poder saber este tipo de tratamientos, que son las resinas de intercambio iónico, los antioxidantes como el Propofol y el ácido nicotínico, que está orientado más para el manejo de los pacientes que presentan bajo nivel de ácido, ¿no? ¿No? Eh, algunos, digamos, eventos, esto lo he puesto a propósito para ver algunas reacciones adversas que podemos tener con las estatinas, ¿no? Que es este grupo de acá, la civastatina, rovastatina, perivastatina y atorvastatina, que generalmente son bien tolerados, ¿no? Puede haber algún síntoma, algún efecto adverso a nivel de la fatiga, ¿no? Puede haber presencia de exantema, o sea, de rugosidad, puede haber elevación de la proteína de coquinasa y la transaminasa. ¿Por qué? Por tener algún efecto miopático, ¿no? Alguna vez puede inflamar un poquito el músculo, o personas que reciben estatinas pueden tener un poquito de los músculos, sobre todo en pantorrillas, músculos, ¿no? Personas que amanecen un poco aburridas y pudiera ser también hepatotóxica, ¿no? En algún tipo de paciente, por eso que es necesario a estos pacientes irlo vigilando, ¿no? Irlo vigilando y, de ser posible, con un seguimiento en la... Derivado del ácido fenoxibutírico, en este caso, ¿no? Los ciclofibratos, ¿no? Los profibratos, en fibrosis, también algunos eventos adversos, principalmente de tipo gastrointestinal, pesadez, abdominal, son las más comunes. Pueden también producir problemas musculares, tener miopatía, y más aún cuando se asocian entre dos, ¿no? O sea, se asocian una estatina con un ciprofibrato, con un fibrato, con un fibrosilo, con una estatina. A veces en esos pacientes podemos ocasionar mayor problema a nivel muscular, ¿no? Potencialmente ser miopático. Obesidad y síndrome metabólico. Bueno, en
pregunta, por favor, muchachos. Doctor, disculpe, sí, una pregunta. Refirió que las Sí, estatinas iban más para controlar el colesterol, pero ¿eso es correcto? Porque en los hospitales como que cuando tienes triglicéridos altos te dan la atorvastatina, entonces tal vez no sería un medicamento adecuado. principalmente es a nivel de colesterol, principalmente. También tienen efectos sobre los triglicéridos, pero tienen un efecto bien discreto, ¿no? O sea, podrías manejar, darle atorvastatina en un paciente que tiene colesterol alto y los triglicéridos no muy altos, ¿no? O sea, a valores límites, valores superiores, ¿no? Pero si tienes los triglicéridos bien altos, por arriba de 400, de 500, eso debería estar ya en la otra estrategia, ¿no? Los ciprofibratos, los derivados del ácido lo que acabamos de mencionar, ¿no? Los ciprofibratos, podríamos usar eso. Ok, gracias. Obesidad, bueno, si no hay más, entonces continuamos con obesidad y síndrome metabólico. Estas son dos cositas nada más que hay que para tener en cuenta en esto, en este tipo eh, de definiciones, ¿no? Para tener en cuenta definición. Cuando revisemos obesidad, vamos a tener un montón de medidas, ¿no? Medidas antropométricas, ¿no? El pliegue bicipital, el pliegue bicipital, la circunferencia abdominal, el peso, la talla, etcétera, ¿no? Pero el más usado por su aplicabilidad, ¿no? Es este de acá, ¿no? El índice de masa corporal, que es el peso entre la altura elevado al cuadrado. El peso en kilogramos, la altura en metros, ¿no? Y esto elevado al cuadrado. Por ejemplo, si pesa 80 kilos y mide 1,60, sería 1,6 al cuadrado, ¿no? Entonces, estas son las definiciones. Sobrepeso se define cuando un índice de masa muscular, un índice, perdón, de masa corporal es mayor a 25. Obesidad cuando el índice de masa corporal es superior a 3. Lo recomendable es de 20 a 25. Acá tenemos un cuadrito, acá está, ¿no? Entonces, obviamente esto es para pacientes adultos, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, la clasificación es la siguiente. Pacientes de bajo peso tienen un índice de masa corporal menor a 18,5, menor o igual a 18. Peso normal de 19 a 24. Sobrepeso de 25 a 29,9. Obesidad, acá viene lo más importante, ¿no? En realidad hay que tener cuidado desde acá, desde el sobrepeso. Si tienes un paciente en sobrepeso con tu índice de masa corporal 25, 26, ¿no? Y tienes una dislipidemia muy leve y no tienes factores de riesgo cardiovasculares importantes al momento, entonces tú puedes optar por mejorar las condiciones que el paciente haga ejercicio, que el paciente Sí, mejore doctor. su dieta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, Doctor, disculpe, ¿me escucha? sí, te escucho muy bien. Ya sí, no está, ¿no? Ya, Sí, doctor. glicerio. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó, Yacine? ¿Se puede continuar, perdón? Sí, doctor, creo que se le cruzó la llamada. Ah, ok, ok. Entonces, esto es importante, ¿no? Y de acá viene lo más saltante de esto, que son las obesidades tipo 1, de 30 a 39, obesidad tipo 2, de 35 a 39, y obesidad tipo 3 obesidad mórbida, ¿no? Mayor de 40, ¿no? Estas son las clasificaciones que se usan para los grados de obesidad, ¿no? Esto es muy bien fácil de realizar. Se pesa al paciente y se le talla, ¿no? Y se le hace simplemente una división. Algo que estaba de moda hasta hace poco era el síndrome metabólico. Bueno, eso no deja de pasar de moda porque es sumamente importante, ¿no?
Se trata de identificar a pacientes que tienen un riesgo bastante elevado para desarrollar enfermedades cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares en general, que son estas características, ¿no? Presencia de obesidad, presión arterial elevada, que a su vez están en un estado proinflamatorio, ¿no? Tenemos los gorditos, los obesos, sobre todo los obesos centrales, ¿no? La obesidad a nivel abdominal es funciona inclusive como una fuente de generación de inflamación, ¿no? O sea, dicho en buen cristiano, el gordito abdominal es un paciente que muestra que la grasa abdominal está causando una gran inflamación, ¿no? Muestra todos los mediadores de inflamación, ¿no? Entonces, son pacientes en estado proinflamatorio, ¿no? Eh, a su vez, está en un estado protrombótico al relacionarse con el anterior, presentan cuadros de resistencia a la insulina y presentan cuadros además de dislipidemia, ¿no? Son tres componentes del síndrome metabólico que están relacionados con la enfermedad cerebrovascular. Bueno, acá está bien, se puede entender, ¿no? Pero, ojo, miren, ya que estamos haciendo diabetes, acá hay un cuadro que es resistencia a la insulina, ¿no? O sea, es un estado prediabético, obviamente, ¿no? O sea, al paciente le estamos tomando, tenemos los niveles de glucosa incluso normales, pero ya con signos de resistencia a la insulina. O sea, tú cuando al paciente, según los criterios de diabetes, para hacer el diagnóstico de diabetes te basas simplemente en los niveles de azúcar, pero no en los niveles de insulina, ¿no? Entonces, a estos gorditos que tienen obesidad abdominal, factores de riesgo importante, siempre es conveniente, ¿no? Dosarle la insulina y medirle si es que hay si es que hay algún grado de resistencia a la insulina, porque es un estado, podemos estar frente a un paciente que más adelante potencialmente podría desarrollar enfermedades cerebrovasculares importantes. Este es el síndrome metabólico de forma operativa, ¿no? También, yo le puedo poner esto y allí, qué cosas es estado proinflamatorio, cómo yo esto lo plasmo en el paciente, qué le busco en el examen clínico, es esto de acá, ¿no? Entonces, a través de la obesidad, a nivel de la obesidad abdominal, al paciente lo medimos, ¿no? Una circunferencia abdominal mayor de 102 en el hombre y en la mujer mayor de 88. O sea, el hombre, el varón, más de 102, ¿no? La mujer, más de 88. Unos niveles de triglicéridos mayor a 150 y los niveles de colesterol en el hombre menor a 40 y en la mujer menor a 50. Una presión arterial de 130-85 y una glucosa mayor a 110. ¿Ves? O sea que no llega a grados de diabetes. Un gordito, panzoncito, ¿no? Con hipertrigliceridemia, con presión arterial límite, ¿no? Que no llega a criterios de hipertensión porque no llega a 14, está en 13. Entonces ya tienes un paciente en estado proinflamatorio, protrombótico, ¿no? Con todos los factores de riesgo. En realidad, todo el paciente obeso se da cuenta, ¿no? El paciente obeso, él mismo es consciente de que está gordo muchas veces, ¿no? Que tiene que bajar de peso, tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pero en el síndrome metabólico el cambio es mucho más sutil, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Ya no irnos de frente al gordito, sino irnos también al síndrome metabólico, al paciente que presenta algún grado de aumento en la circunferencia abdominal, presencia de grasa abdominal, ¿no? Factores de riesgo para ello, ¿no? Desarrollo de enfermedades cardiovasculares en general, desarrollo de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Alteraciones ortoarticulares en los gorditos, ¿no? Y acá nos quedamos cortos, inclusive podemos hablar ya del estado de eh, eh, alteraciones en el área afectiva, ¿no? Autoestima, depresión, etcétera, ¿no? Y entramos a un círculo vicioso, porque hay obesidad, el obeso, ¿qué cosa pretende? Estar más sedentario, ¿no? El que está gordito, generalmente que va a quedar en casa, va a quedarse sin hacer actividad física y a su vez al hacer eso no va a quemar grasas, va a estar más gordo, se va a dedicar a casa a comer, se va a quedar comiendo, ya no va a salir, etcétera, ¿no? Y entra en un círculo vicioso, ¿no? Esto es importante también poder evaluar, ¿no?
porque estos pacientes nos van a entrar en esos círculos viciosos, ¿no? De que el gordito se quede en la casa comiendo, que viendo televisión y se olvidó del deporte, se olvidó de la actividad física, ¿no? El manejo. El manejo, bueno, en realidad el manejo es simple, ¿no? Es simple en el sentido que ya lo sabemos, simple porque es fácil de conocerlo, pero complicado de seguir, ¿no? O sea, son pacientes que van a necesitar mucho apoyo, ¿no? Sobre todo los pacientes que están en obesidad más avanzada, ¿no? Obesidad 2 o 3, ¿no? El manejo básicamente es multidisciplinario, en el área familiar, en el área afectiva, en el área cultural. Área familiar, ¿por qué? Porque tenemos una familia de gorditos, una familia de gordos, y todos son gordos y todos van a comer un montón. Entonces, romper ese círculo va a ser difícil, ¿no? Ahí debemos entrar a tallar ya con apoyo a nivel de manejo del área psíquica, de manejo de la conducta. Algunas veces vamos a tener que dar este tratamiento farmacológico, ¿no? Antidepresivos, etcétera, ¿no? Modificar estilos de vida, manejo de comorbilidades, ¿no? En modificar estilos de vida va de la mano con educación, ¿no? Hoy en día todo el mundo come a deshoras, te provoca una salchipapa, te provoca una hamburguesa, la misma propaganda, la misma industria consumista hace digamos, que rompas órdenes, ¿no? En tu mismo organismo y generes obesidad. Manejo de comorbilidades, por ejemplo, manejo de trastorno del ánimo, de la ansiedad, depresión y otros trastornos. Y nos queda también el manejo farmacológico, ¿no? Hay algunos fármacos que se usan para el tratamiento de la obesidad. Realmente la tasa de efectividad es baja, ¿no? Si se compara con el manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, si tienes una familia de todos son gorditos y por ahí solamente uno quiere bajar de peso, tienes que tratar a toda la familia. Hay terapia de apoyo, ¿no? También recurrir a otras estrategias, ¿no? Algunos fármacos que se usan, ¿no? Que han mostrado cierta utilidad son el Orlistat, por ejemplo, que es el baja en la absorción, que provoca una disminución en la absorción de grasas a nivel intestinal. Sus efectos colaterales pueden ocasionar diarreas, pueden ocasionar algo de flatulencia. Los anorexígenos centrales, tipo la sibutramina, tipo los otros derivados, ¿no? de las anfetaminas, son fármacos que hay que usarlo con mucha cautela. En algunos, inclusive, muchos están proscritos, ¿no? Causan trastornos, desórdenes de tipo ansiedad, etcétera, ¿no? Y las cirugías bariátricas generalmente barajarla en caso de obesidad mórbida, en caso de obesidad extrema que hayan fracasado en el tratamiento, ¿no? También están sobre el tapete, pero como es un tratamiento ya invasivo, no es recomendable hacerlo de primera vez, ¿no? Sino tenerlo como una posibilidad frente a cuadros que tengamos obesidades mórbidas, que hayamos fracasado a todo lo anterior. Y yo creo, y yo creo que ahí es todo. Básicamente, la obesidad es un tema bastante amplio, solamente les he dado 2 o 3 pautas nada más, ¿no? Porque en obesidad hay una alteración completa de la parte metabólica, de la parte endocrinológica, afecta realmente múltiples órganos, la parte cardiovasculares, la parte osteomusculoesquelética, ¿no? La parte afectiva, la parte social, la parte laboral, la parte económica, todo, ¿no? Es un fenómeno bastante extenso, ¿no? Y con el tiempo y todo esto ha sido solamente darles algunas pautas en cuanto a obesidad y en cuanto a dislipidemia. Bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Aló? Listo, muchachos. Entonces, espero que esto les haya servido.